Hola a todos, esto es Del Ego al Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. Bienvenidos a todos a un episodio más del Ego al Corazón Podcast. El día de hoy quiero platicar sobre un tema que es un poco controversial y que además es uno de los primeros conceptos que llaman la atención cuando hablamos de vidas pasadas y de reencarnación, que es el karma. Porque me he dado cuenta, especialmente a lo largo de muchos años, que el concepto del karma está muy mal entendido y no está muy bien comprendido a un nivel profundo, místico, ¿no? Porque pareciera que el karma, por lo que se conoce coloquialmente y comúnmente, es como una especie de ojo por ojo del universo, una especie de venganza de un ser o de un universo que cobra cuentas, ¿no? Y que pareciera que es como esta ideología en la que existe una divinidad que castiga, ¿no? Como es con estas frases que son muy comunes, ¿no? Muy coloquiales. Por ejemplo, esta frase que he escuchado mucho, que la decía mi mamá, ¿no? Que es como, pero hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Como haciendo referencia de que hay una entidad o un ser superior, llámese universo, divinidad, la vida, que finalmente ve todo y va a crear esta mano que enjuicia, más bien es esta mano que emite un juicio sobre nuestros actos y que eventualmente nosotros tendremos que pagar por esos actos. Pero la verdad es que no es así. Por eso, ¿y por qué digo que no es así? Bueno, pues lo digo con base en muchísimos años de terapias de regresión a vidas pasadas, en las que yo he comprobado y constatado de primera mano con mis consultantes las razones por las que viven lo que viven en esta vida. Así pareciera que es algo completamente injusto y así pareciera que es algo que no deberían de estar viviendo. Y que yo también lo he vivido en carne propia, con mi propia historia de vida, lo que pareciera que es karma, lo que pareciera que es un castigo, o lo que pareciera que es un ajuste de cuentas, ¿no? O términos como de es que hay que quemar karma, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no es así, y por eso quiero en este episodio hablar de este tema que está tan mal entendido. Entonces, de entrada, lo primero que quiero especificar o aclarar es que de entrada la palabra karma es una palabra en sánscrito, en el idioma sánscrito, que significa acción. Nada más. Eso es la palabra karma, acción. ¿Y por qué acción? Porque el trasfondo de la palabra karma significa que cada acción genera una reacción. Así de sencillo. ¿Y eso qué significa? En términos prácticos, significa que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo para que lo entendamos más cabalmente. Si yo ahorita estoy en un lugar donde hace mucho frío, no sé, digamos a menos 10 grados centígrados, adentro de mi casa, y decido salir a la calle con unos shorts y una playera de tirantes, sin abrigarme en lo absoluto, y me salgo a caminar unas 10 cuadras, un buen rato, evidentemente la reacción de esa acción va a ser que me enferme, que me dé un resfriado, que me dé tos, que me sienta mal y probablemente
hasta peor me dé neumonía. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó fue que un acto sin conciencia, una acción sin conciencia, generó una reacción que pareciera que puede ser un castigo, que pareciera que puede ser algo que me merecía por haber hecho algo mal. Pero en realidad no hay ningún castigo, en realidad no hay ninguna mano enjuiciadora, ni un universo enjuiciador, ni una vida que hace que paguemos o que saldemos nuestras deudas karmáticas. En realidad no es así. En realidad es solamente que nosotros vivimos muchas veces las consecuencias de nuestras propias acciones que hacemos sin conciencia. O sea, yo si no tengo conciencia, si no sé lo que va a causar una acción, si yo no sé que si salgo a la calle sin taparme me puedo resfriar, si no tengo esa conciencia, lo hago. Un niño no tendría esa conciencia y lo podría hacer y no le importaría, sale sin cubrirse, sin taparse en una temperatura muy baja y se puede enfermar. Eso es, solamente eso es el hecho de que todas nuestras acciones generan una reacción. Y el problema es que si todo lo que hacemos lo hacemos sin conciencia, es muy probable que vivamos de esas consecuencias de nuestras propias acciones como una especie de castigo o como una especie de ajuste de cuentas del universo. Cuando lo único que sucede es que no tenemos conciencia de cómo nuestros actos afectan no solo a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Es por eso, y es por que insisto, y es por eso que mi mayor interés es expandir la conciencia. ¿Por qué? Porque en la medida en la que ampliamos nuestra conciencia, aumentamos nuestra conciencia, tendremos muchísimo más herramientas, muchísimo más conocimiento y muchísimo más materia de donde decidir qué es lo mejor para nosotros, basados en una verdadera conciencia. Porque lo que sucede es como tenemos una conciencia muy limitada, hacemos un montón de cosas y nos la pasamos viviendo una vida de puras consecuencias sin conciencia. Vivimos las consecuencias de nuestros actos inconscientes. Pero cuando empiezas a aumentar tu conciencia, cuando empiezas a conocerte a ti mismo, cuando empiezas a saber y entender el alcance de todo lo que tú decides, ya sea a nivel emocional, mental o material, puedes tomar decisiones con mayor conciencia y desde una conciencia amplia, abierta, puedes entonces estar experimentando una vida como tú siendo la causa, en lugar de vivir solo las consecuencias de tus actos inconscientes. Entonces, no hay ningún universo que castiga, no hay ningún Dios que todo lo ve y que al final del camino nos hará ajustar cuentas. Al contrario, solamente somos nosotros los que, con conciencia o sin conciencia, estamos viviendo la vida que hemos desarrollado gracias a nuestras decisiones. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante compartir este conocimiento con ustedes, porque eso de entrada nos coloca a nosotros como seres 100% poderosos y responsables de nuestra vida. Nos quita por completo de esa posición de víctimas del universo, ¿no? En la que yo soy la víctima de algo, de alguien, de un sistema, de un gobierno, de una persona, de una familia, de unos padres, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando asumes el poder, cuando asumes que tú tienes el poder y dejas de colocarte en un lugar de victimismo, ya sea de una persona, de una situación, de un sistema, de un país, de un gobierno, como tú le quieras llamar, te coloca en un lugar de conciencia. Y ese es uno de los primeros
de las primeras enseñanzas de la conciencia y de las altas enseñanzas espirituales, que es, nosotros somos responsables. Claro que nos cuesta trabajo muchas veces, o la gran mayoría de las veces, hacernos responsables de situaciones que vivimos en las que no nos gusta, porque es muchísimo más fácil hacer responsables a los demás, ¿no? Porque al ego nunca le gusta asumir la responsabilidad y prefiere culpar a todo, ¿no? O a todos, de todo. Entonces, la primer enseñanza en un camino de despertar de conciencia es la responsabilidad y el poder, y el asumir el poder y el asumir la fuerza. Y obviamente que sepamos pues cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿no? Si yo me la paso mintiendo, si yo me la paso fingiendo ser una persona, si yo intento agradar a los demás, si yo las decisiones que tomo están encaminadas en construir una fachada o una persona que en realidad no soy, pues es muy probable que después de mucho tiempo acabe sintiéndome profundamente vacía y acabe sintiéndome en una depresión que no entienda y acabe experimentando situaciones en las que no sé ni cómo salir y no sé cómo metí, pues porque no me he dado cuenta de que yo soy y yo he sido la responsable de esa condición gracias a las decisiones que yo he tomado, gracias a lo que yo pienso de mí misma y lo que creo que soy. Por eso es tan importante que aprendamos y que entendamos esto que tanto se dice y que también es que se dice muy fácil y que no es nada fácil, es saber quiénes somos, reconocernos desde nuestra más auténtica personalidad, que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, pues tenemos el miedo al rechazo y tenemos el miedo al abandono y al desamor, final de cuentas, ¿no? Pero es en esta búsqueda de autenticidad y en esta responsabilidad de quienes somos en la que podemos aumentar nuestra conciencia y en la que podemos tomar decisiones basados en un amor propio, en una verdadera estima de nuestro ser, para que así las consecuencias o las reacciones de nuestras acciones sean basados en ese amor que podemos expresar no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Pareciera que es fácil explicarlo, pero es más complejo de lo que parece ser, de lo que aparenta ser, porque porque lo he visto con muchos consultantes. Las situaciones que vivimos en esta vida, ya sea un abandono, una enfermedad, muchas veces situaciones de conflicto con personas, responden a una necesidad del alma de querer vivir la polaridad, de querer vivir los dos lados de la moneda, como se dice coloquialmente. Porque el universo dual en el que estamos ahorita habitando, ¿no? Que es esta dualidad de derecha, izquierda, arriba, abajo, frío, caliente, justo, injusto, bonito, feo y con todos sus matices en el medio, los grises, como se llama, es parte del todo y es parte de la experiencia de vida. Somos nosotros los seres humanos los que catalogamos y emitimos juicios sobre bueno o malo, no debería de ser, sí debería de ser, etcétera, etcétera. Y son esos juicios los que en el fondo nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir no merecedores, nos hacen sentir malos, nos hacen sentir con errores imperfectos, que efectivamente no somos perfectos, pero hay riqueza,
hay aprendizaje y hay oportunidad de evolución y hay oportunidad de crecimiento en cualquiera de las dos polaridades. Hay oportunidad de aprendizaje, hay oportunidad de expandir nuestra conciencia en cualquier situación que nos encontremos. Entonces, si estamos en una situación en la que nos estamos sintiendo víctimas del universo, víctimas de una persona, víctimas de una situación, llámese lo que sea, un gobierno, como ya lo mencioné, un sistema, una persona, una familia, como sea, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de sentirnos víctimas, de sentirnos que no lo merecemos, de sentir víctimas de una injusticia, o la otra postura, que es una postura basada en la conciencia del corazón, y no la conciencia del ego, porque la conciencia del ego siempre es culpar a los demás o culparse a uno mismo. Pero la conciencia del corazón te pone en una posición en la que yo soy creador, co-creador de mi vida, y esto que estoy viviendo, esto que estoy experimentando, lo puedo también asumir o vivir como una oportunidad, cualquiera que ésta sea. Y eso es gran parte del trabajo de conciencia, que es desarrollar un estado mental en el que absolutamente todo lo que sucede en nuestras vidas sea una oportunidad de evolución, sea una oportunidad de expansión de nuestra conciencia, sea una oportunidad de aprendizaje, sea una oportunidad de acrecentar nuestro amor. Porque la otra es quedarnos como estamos, pensar que nosotros no somos responsables, que no tenemos nada que hacer, que somos víctimas de la vida, del universo y de todo lo que nos sucede, y quedarnos ahí. Y seguir atrayendo la experiencia una y otra vez, porque la vida invariablemente nos va a repetir la lección una y otra vez hasta que decidamos que hay otra forma de ver esto, hay otra forma de entender lo que nos pasa, hay otra forma de vivir las experiencias que nos confrontan especialmente, ¿no? Especialmente las experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort, especialmente las experiencias que nos tocan en lo más profundo de nuestro alma, de nuestro corazón. Y es ahí donde está una oportunidad de oro para poder justamente expandirnos, a aprender de nosotros mismos, de quiénes somos, de quién queremos ser, o si seguimos culpando afuera a los demás o culpándonos a nosotros, es exactamente las dos caras de la misma moneda del ego. Al ego normalmente lo primero que quiere es culpar a los demás o a lo que sea que esté afuera, y la segunda es o me culpo yo, ¿no? Y entonces viene todo por mi culpa y por mi gran culpa, como se reza en alguna religión. Pero la verdad es que no es ninguna de las dos, es más bien la palabra responsabilidad. Asumo la responsabilidad, porque la palabra responsabilidad, a diferencia de la culpa, viene de la palabra respuesta. Tengo la capacidad de respuesta de lo que sucede. Porque la palabra culpabilidad va implícito, a fuerzas, un castigo, va implícito un juicio negativo de es su culpa o es mi culpa. Y invariablemente, de manera muy inconsciente, implica un castigo. Y a veces somos nosotros los mismos los que nos castigamos porque nos sentimos culpables sin darnos cuenta. Y eso se manifiesta de muchas formas. Y no es karma. Bueno, es karma en cuanto a que finalmente es una consecuencia de algo que nosotros hicimos, dijimos, pensamos. Pero como estamos tan deslindados de nuestros pensamientos más ocultos, más inconscientes, de nuestras creencias limitantes más ocultas y más inconscientes, que no nos damos cuenta cómo es que todo el tiempo estamos viviendo y experimentando situaciones que nosotros en un plano muy profundo estamos trayendo para experimentar algo, para vivir algo. Entonces,
sin desviarme con el tema del karma, es importante que, y es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque esto cambia absolutamente el 100% de cómo puedes vivir tu vida, de cómo puedes experimentar tu vida, que es expandir tu conciencia, asumir la responsabilidad. Y lo más increíble de todo, al final de todo, es que el poder lo tienes tú. Tú tienes el poder, no solamente de atraer las situaciones como buenas como malas, pero tú tienes el poder de crearlo y tienes el poder absoluto y completo de decidir cómo quieres actuar frente a una situación, cualquiera que ésta sea. Puedes ofenderte, puedes enojarte, y ojo, no estoy diciendo que con eso se repriman esas emociones, no, hablaré más adelante de ese tema. No, o sea, no significa nada de eso. Pero sí sí tenemos el poder de decidir qué voy a hacer con esto. ¿Me deprimo? ¿Me enojo? ¿Me separo? ¿Me hundo? ¿Siento que todo es una calamidad? ¿Que la vida es miserable? ¿O asumo o veo que lo increíble de todo esto, o sea, la mala noticia es que somos responsables, pero la buena noticia es que lo podemos cambiar? Y que entonces ese karma que vivimos todo el tiempo puede ser no nada más no se puede vivir como una especie de deuda kármica, como si fuera que tenemos que pagar nuestras deudas de todo lo malo que hicimos en otras vidas. No, sino más bien podemos asumir cómo elegimos experimentar las situaciones que llegan a nosotros, las experiencias que llegan a nosotros. Porque la deuda kármica pareciera que es alguien que tiene que pagar algo. Nosotros tenemos que pagar algo al universo, a la vida. Y no es así. No hay no hay nadie que nos vaya a cobrar absolutamente nada. Al final de cuentas, es el alma quien aprende o evoluciona, más bien dicho, a través del contraste, a través de la polaridad. El alma aprende, se expande viviendo la experiencia de la pobreza, pero también aprende y se expande viviendo la experiencia de la riqueza. El alma se expande y aprende viviendo la experiencia del tonto, de ser un tonto, pero también aprende y se expande viviendo la experiencia del ser del ser erudito, de un ser de conocimiento. Y así con todo. Todos hemos sido de muchas formas héroes, pero también hemos sido villanos, hemos sido víctimas, guerreros, pero también hemos sido pacifistas, hemos vivido toda la gama de experiencias, porque de toda la gama de experiencias evolucionamos. El problema es que muchas veces cuando juzgamos algo afuera y lo criticamos duramente, estamos de cierta forma gritándole al universo, no entiendo por qué esa persona hace eso, o no lo entiendo. Y como no lo entiendo, lo necesito vivir en carne propia para entenderlo. Y aquí voy a platicar algo que es una de las experiencias más duras que yo he vivido en mi vida y que la voy a compartir, porque eso ilustra cabalmente esto que les estoy explicando en estos momentos. Cuando yo tenía 10 años, mi papá tuvo una relación extramatrimonial con una persona con la que trabajaba. Esa relación extramatrimonial duró 4 años. Para mí esos 4 años en los que viví una especie de infierno en mi casa, no porque mis papás se pelearan, porque mis papás nunca los vi pelearse, pero porque finalmente era una verdad explícita, pero yo vivía el sufrimiento de mi madre, ¿no? Entonces, al ver yo el sufrimiento de mi madre, yo teniendo 10 años de edad, lo único que nació en mí fue un profundo, profundo enojo y un profundo rencor hacia mi padre, que obviamente por eso desencadenó en convertirme en su más dura juez,
y su más dura crítica, ¿no? De toda mi vida. Fui la única que confrontó a mi papá muchas veces porque lo critiqué hasta el cansancio, lo condené hasta el cansancio. O sea, de verdad, yo creo que a nadie he criticado ni a nadie he juzgado tan fuerte y tan duramente como lo hice con mi padre. Muchos años después, cuando estoy casada, como les platiqué hace un par de episodios, cuando yo empiezo una relación extramatrimonial cuando estoy casada, es cuando por fin y finalmente me cae el 20 y entiendo que lo que mi papá hizo cuando yo estaba niña, no lo hizo por lastimarme, no lo hizo por hacerme daño, porque hay una parte de mí que es esa parte de nosotros que creemos que lo que hacen los demás pareciera que es por hacernos daño, pero la verdad es que no. Cada persona hace lo que hace por razones muy personales, que no tienen nada que ver con lastimar a otros, incluso aunque a veces sí pareciera que es así, hay una razón mucho más profunda. Pero entonces cuando yo viví esto, ya estando casada, por fin pude entender a mi papá y por fin pude reconocer que lo que él hizo cuando yo era niña no lo hizo con maldad, no lo hizo por lastimarme a mí o a mi familia o a mi mamá. Y fue hasta ese momento en el que lo pude perdonar y lo pude comprender, pero desde una comprensión del corazón, no de la mente. Y no terminó ahí. La verdad es que cuando 4 años, finalmente en ese momento no me divorcié, decidimos que queríamos seguir casados, que queríamos seguir intentándolo. Mi esposo me perdonó, dijimos intentémoslo y seguimos casados 4 años más. Pero después de esos 4 años sucedió ahora al revés. El que inició una relación extramatrimonial fue mi marido. Y en ese momento, cuando él inició una relación extramatrimonial, nunca se me va a olvidar, pero hubo un momento en el que me dijo, ahora entiendo lo que me dijiste hace 4 años. Porque 4 años antes, en algún momento en el que nos sentamos a hablar, y que él obviamente estaba sufriendo profundamente, yo me senté junto a él y le dije, daría la vida por no verte sufrir. 4 años después, en los que yo ahora estaba en la posición de mi esposo, y ojo, es muy fácil que pensemos que era un karma mío, ¿no? Es mi karma, porque yo lo hice antes. Pero después lo entendí que no era sí era un karma, pero no como una especie de castigo, sino una forma de aprendizaje y de completud, de cerrar el círculo del aprendizaje. Y entonces en ese momento, mi esposo después me dijo, 4 años después me dijo, ahora entiendo lo que me dijiste hace 4 años. Hoy te digo yo a ti que daría la vida por no verte sufrir. Fueron las palabras que él me dijo, que fueron exactamente las mismas palabras que yo le dije 4 años antes. Y ahí es cuando se cierra el círculo, porque aquello que juzgamos tan duramente, aquello que criticamos tan duramente, es una llamada al universo de no lo entiendo, no lo entiendo, no puedo empatizar, no puedo sentir compasión, y por ello es necesario tal vez vivirlo en carne propia para poderlo comprender, para poderlo sanar a nivel del alma, para poderlo perdonar concretamente y para poderlo soltar. ¿Soltar qué? Soltar el juicio. ¿Soltar qué? Soltar el resentimiento. ¿Soltar qué? Soltar todas esas cargas de culpabilidad hacia los demás o hacia nosotros mismos también. Y cuando se complete el círculo, el alma se regocija porque aprendió toda la gama de experiencias de una misma situación, en diferentes posiciones, en diferentes posturas. Y yo sé que esto que les estoy diciendo va a dar muchísimo tema controversial de qué hablar,
pero finalmente yo lo entendí así y fue la forma en la que pude liberarme no solo a mí, sino también liberar a mi exmarido y liberar a mi papá. Liberarnos a los tres, trascender la experiencia de los tres y liberarnos completamente de cualquier culpa, resentimiento, dolor, etc. Entonces muchas veces nuestra falta de conciencia, muchas veces nuestra falta de autoconocimiento, de saber quiénes somos y de cómo funciona esta vida, cómo funciona este universo tan magnífico, nos traen experiencias tan dolorosas y nos traen experiencias tan confrontadoras. Pero podemos vivirlas como un castigo del universo o vivirlos con amor, con responsabilidad, con una profunda compasión y con una profunda empatía por nosotros mismos y por el proceso de todos los que nos rodean. Y cuando logramos conectar con esa empatía, con esa compasión y con ese verdadero profundo amor del alma, nuestras experiencias cambian radicalmente. Y como dice el curso de milagros, suceden los milagros. Porque los milagros siempre suceden en la mente. Y bueno, y con eso termino este episodio. Espero que les haya dejado pues mucho que reflexionar, mucho que cuestionarse ustedes mismos también en sus propios caminos, en sus propias experiencias. Y aquí seguiré contando más historias. Que tengan excelente día, excelente noche, donde quiera que se encuentren. Bye. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.